Bueno, condenas de 6 y 5 años de prisión para los ex trabajadores de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado que estuvieron involucrados en una red o que fueron detectados como parte de una red que se dedicaba a extorsionar a los ingenieros y arquitectos que habían obtenido obras, entre ellas la construcción de varias escuelas a nivel nacional a través del concurso convocado por el gobierno dominicano. Estos individuos, y hablo así de ellos porque la verdad es que ha sido una de las situaciones más lamentables, críticas y crueles que hemos vivido en el sistema institucional de la República Dominicana, se dedicaban a frenar los cheques que tenían que ser entregados a los ingenieros y arquitectos de pequeñas comunidades de nuestro país que habían logrado ganar estos concursos para construir las escuelas de los niños pobres de la República Dominicana. El plan de construcción de aulas que fue impulsado por este gobierno buscaba de esta manera impactar directamente a las diferentes comunidades al ofrecerle un espacio a ingenieros y arquitectos, muchos de los cuales tal vez no tenían grandes compañías, para que pudieran ganarse esas obras y ganarse un dinero y a la vez movilizar la economía local a través de la compra de los materiales en las ferreterías locales. Poco a poco, algunos ingenieros y arquitectos se vieron ahogados, asfixiados por esta red que se dedicaba a estrangularlos. Lo que hacían era que le frenaban los pagos, le frenaban los cheques que debían salir desde la OISOE para que ellos tuvieran a su vez que cogerle el préstamo, esos ingenieros y arquitectos tuvieran que cogerle un préstamo a una alta tasa de interés a estos miembros de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Estamos hablando de Alejandro de los Santos Serrano, Joel Soriano Fabián, Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez. De los Santos Serrano, exdirector de edificaciones escolares, fue condenado a 6 años de prisión por usurpación de funciones en el ejercicio de la profesión de arquitecto, lavado de activos, asociación de malhechores, delito de funcionario que se mezclan con asuntos incompatibles con sus funciones, además de extorsión. Soriano Fabián, Joel Soriano Fabián, ex coordinador del Departamento de Edificaciones Escolares, fue enviado a prisión por 5 años por asociación de malhechores, delito de funcionario que se mezclan con asuntos incompatibles con sus funciones y extorsión, en tanto que Julio Rafael Pérez Alejo y Juan Ernesto Romero Pérez se les dictó 5 años de prisión por asociación de malhechores y extorsión. Este caso se destapó cuando el arquitecto David Rodríguez se quitó la vida en el baño de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, cuando no aguantó más la presión y la extorsión, el robo, el que estaba siendo sometido por estos individuos que trabajaban en la OISOE. Al día de hoy nos preguntamos si gran parte de la responsabilidad o las penas también debió estar vinculada con el asesinato o la muerte, más bien el suicidio de este arquitecto, y si las penas que se le impusieron a su vez los vinculan directamente con esta muerte, porque todos sabemos que hay un grado de responsabilidad importante en la decisión que tomó lamentablemente este arquitecto cuando se quitó la vida en la Oficina de Ingenieros Supervisores. Está ligada directamente a las acciones que estos individuos estaban ejecutando dentro de esta oficina pública. Claro, y una red mafiosa que se aprovechó de un programa social tan importante que es la inversión del 4% en educación en esa primera fase que consistió esencialmente en la construcción de centros escolares en todo el territorio nacional, y a partir de una modalidad interesante, porque recordemos que la modalidad, tal y como se indicaba y se conoce, que se utilizó fue la de concurso entre profesionales del área de la ingeniería, la arquitectura, profesionales independientes para la construcción de estos centros, que todos reconocimos y alabamos esto como una iniciativa que en primer lugar garantizaba transparencia en procesos de construcción de centros escolares que anteriormente se asignaban a empresas sin claridad de a quién definitivamente iban estos contratos, y en segundo lugar se reconoció este esfuerzo y esta iniciativa porque significaba distribuir a nivel de distintos profesionales en todo el territorio nacional unos contratos estatales
que permitirían que estos profesionales pudieran tener ingresos. Pero lamentablemente se estructuró esta red mafiosa al interior de la Oficina de Ingenieros, Supervisores de Obra del Estado, que lo que hacía era retardar el pago a estos ingenieros, buscar la manera de que las ubicaciones duraran tiempo para salir y posteriormente ofrecer préstamos teniendo como garantía los pagos que tenían que hacerse a ingenieros y arquitectos, y esto, como tú señalabas, Amelia, ocasionó el suicidio del arquitecto David Rodríguez, pero fue una situación, esta situación de extorsión que se repitió con muchos otros ingenieros en el país y arquitectos vinculados a esta obra. Hay varias cosas acá, una, y es que aunque se reconoce la importancia de esta decisión por parte de la justicia, es uno de los casos muy raros de condenas por corrupción que tenemos aquí en la República Dominicana. Después de tantos años de denuncias públicas de casos de corrupción, pues aquí tenemos una decisión de un tribunal donde se condenan a los responsables. Claro, para una pena menor que la que había solicitado el Ministerio Público, que era una pena de 12 años. Ahora, varias cosas les decía. Una de ellas, realmente estas 4 personas a las que ya Amelia hacía referencia, que fueron condenados, fueron los únicos responsables y participantes de esta red mafiosa que operaba al interior de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Un coordinador del Departamento de Edificaciones Escolares, que era el cargo que tenía Alejandro de los Santos Serranos, tiene el poder para estructurar, armar y poner a funcionar una red de esta naturaleza de extorsión y de robo a tantos ingenieros y arquitectos acá en el país. Pues uno tiene la duda de eso, y lo hemos señalado acá en varias ocasiones, de que muy difícilmente estos 4 funcionarios medios de la OISOE, servidores públicos de no tanta envergadura o responsabilidad, puedan estructurar y poner a funcionar esta red mafiosa. Sabemos que el Ministerio Público interrogó en su ocasión al ex director de la oficina de OISOE, Miguel Pimentel Caret, y se habló mucho, bueno, se entrevistó también a José Miguel Florencio Esteve, ex director técnico de esta oficina. Y se habló mucho en aquella ocasión de que esta persona, Florencio Esteves, era incluso la responsable de aportar los recursos que a su vez eran prestados a ingenieros y arquitectos por parte de estos que fueron condenados, coordinados por Alejandro de los Santos Serrano, Joel Soriano Fabián y los otros 2. ¿Qué pasó con esos interrogatorios o esas entrevistas? Al final no se presentaron acusaciones contra estos 2 altos funcionarios de la OISOE. El Ministerio Público no dio explicaciones claras sobre esto, pero es una duda que queda acá, y lo que uno señala y dice es que difícilmente se pueda romper con estructuras mafiosas al interior de las instituciones públicas si no se atiende, si no se enfrentan, si no se someten a las principales cabezas y las que hacen posible que esa estructura funcione. Es que me voy más lejos. En el caso de Pimentel Caret y del ingeniero, ¿verdad?, Florencio Esteves, tenían la responsabilidad de todo lo que ocurría en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Uno se pregunta si este nivel de extorsión de red que se había desarrollado dentro de la OISOE podía funcionar incluso con la entrada y salida de una de estas personas que ni siquiera era empleado de la OISOE y entraba y salía permanentemente de allí sin que sus supervisores tuvieran conocimiento, pero además
Está pendiente la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa concluir las investigaciones relacionadas incluso con la posible sobrevaluación de obras ejecutadas durante el periodo en el que Pimentel Caré estuvo allí. Se fue cuestionado y lo único que hemos sabido es que salió tranquilamente de la OISOE sin que haya habido consecuencias. Está pendiente el caso del Darío Contreras, una obra que fue ejecutada a tiempo, a una velocidad extraordinaria, porque el presidente Danilo Medina así lo quería, según se informó desde la misma Presidencia de la República. Una obra que se contrató por un monto, creo que fueron 800 millones y terminó por el doble, por el duplo de lo contratado. Y aquí no se ha especificado cómo se pudo llegar ahí. Sus explicaciones estaban relacionadas con la posibilidad de que cuando se habló de remodelación no se tomaron en consideración una serie de factores que implicaron casi un reacondicionamiento total de este hospital y por tanto la inversión al nivel que se ejecutó, pero no se abrió un nuevo concurso. ¿Cómo es que se llegó a ese nivel de presupuesto? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tenían todos estos altos funcionarios de la OISOE con relación a todo lo que ahí pasó? Esa es una tarea pendiente. La Cámara de Cuentas hizo auditorías y el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, tiene que avanzar y decirle a esta sociedad hasta dónde llegaron esas investigaciones que dejó abiertas, con las cuales dijo que existía la posibilidad de un sometimiento a la justicia posterior de estos altos funcionarios de la OISOE. Incluso la Dirección de Contrataciones Públicas, en el caso de la reconstrucción del Hospital Darío Contreras, señaló que hubo una violación de la Ley de Compras y Contrataciones por el monto que posteriormente se gastó después del presupuesto de la obra, que la ley establece que se puede gastar un 25%, pues se gastó mucho más de ese 25%, el doble, lo que significa una violación. Con relación a este caso de OISOE, también esto no es particular, el hecho de que se retrasen pagos a contratistas del Estado, sobre todo a pequeños contratistas, representantes de pequeñas y medianas empresas o a personas particulares que dan servicios al Estado, sino que es muy generalizado en muchas instituciones públicas. Es decir, te ofrecen un servicio, te construyen una obra y el pago se retrasa meses, sino años, porque tenemos el caso de ingenieros que han hecho construcciones al Estado y que han durado años para que se le pueda pagar. Y esto ha sido una estrategia en las instituciones públicas desde hace muchos años, porque recuerda que lamentablemente todavía continúa la práctica de cobrar comisiones, ¿no? Y se cobra una comisión que antes era alrededor de un 5, un 10, pero tenemos información de un 15, un 20, un 25%. Pues esa es la comisión que regularmente se da con el contrato. Se da la situación, cuando se da la situación entonces de retraso de pago, eso hace que para que salga el pago se extorsione a esos contratistas del Estado con comisiones mucho más altas. En este año... Eso es como yo te saco el cheque. Yo te saco el cheque si tú me das, y he escuchado información de hasta un 30%, un 40% y hasta un 50% de lo que se le debe. El Estado emitió un decreto este año, que es el 1517, para agilizar los pagos en las instituciones públicas. Eso entendemos que es positivo, pero en la práctica tiene que garantizarse que eso efectivamente sea así. Y uno de los aspectos que tienen que ser modificados y reformados en la Ley de Compras y Contrataciones tiene que ver precisamente con evitar este tipo de situaciones de forma tal que en las relaciones comerciales que establece el Estado con empresas o con individuos no se dé la oportunidad a la extorsión, no se dé la oportunidad al robo, como lamentablemente pasa, de aquellos que lo que hacen es ofrecer un servicio, hacer un trabajo para el Estado y lo que busca es ser compensado debidamente por el Estado, tanto en el monto el que se acordó,
pero también y sobre todo en el tiempo y los plazos que se requiere, porque ahí tenemos una doble situación, y es que en la medida en que se retrasan pagos, se da situaciones como la que se dio con OISOE, se da en otras situaciones, pero al mismo tiempo esta situación lleva a la quiebra a muchos pequeños empresarios, microempresarios, que tienen relaciones con el Estado, pero no pueden mantener un servicio o un trabajo para el Estado durando meses sin que el Estado le pague. No tiene esa deuda. Claro, entonces eso es importante que sea abordado.